Bueno, pues buenas tardes, Erika, buenas tardes a todos. Yo tengo que, antes de presentarte, decir que estoy contentísima de ponerle cara a una voz y de descubrir a la persona pues detrás de las palabras. Entonces, bueno, me ha correspondido, bueno, voy a tener la suerte de presentar a Erika Martínez, a la que yo creo que la mayoría de los asistentes seguramente ya conocéis. Ella aceptó participar en este seminario, que tiene esa doble vertiente de creación, pero también otra más académica, que es la que hacemos los sábados en Filosofía y Letras, y bueno, ella se prestó a hacer doblete, digamos, participando hoy como creadora en esta lectura y encuentro que vamos a tener, y mañana como ponente también en esa parte quizá algo más académica o que pretende tender un puente entre los creadores bueno, y estudiantes de doctorado y gente que está mucho más claramente pues, en ese lado académico. Entonces, bueno, pues hoy la presento más como creadora, pero evidentemente pues tengo que hacer también alusión al hecho de que ella tiene ese doble perfil creativo y académico. En la parte académica, de la que pues, ya podremos hablar mañana, es profesora en la Universidad de Granada, es doctora en Filología Hispánica y licenciada en Teoría de la Literatura, y en la parte como poeta es autora de 3 libros publicados en la editorial Pretextos y un cuarto poemario que está a punto de salir y del que espero que quiera contarnos cosas y no sé si tendríamos incluso la suerte de que nos quiera leer algún texto. Quizás he traído el ordenador, no he traído nada impreso, pero está muy accesible ahí en el escritorio, así que quizás... Bueno, pues bueno, ya eso sin presión, como tú quieras. Su primer poemario fue Color Carne, salió en el año 2009 en Pretextos, como he dicho antes, con este formato y este color de portada tan poco color carne a los que estemos habituados, que es una coincidencia que me... Bueno, no sé si coincidencia o algo deliberado, ya me gustaría preguntarte por eso luego, pero bueno, con ese color carne tan original. Ese primer poemario logró el primer premio de poesía joven de Radio Nacional y bueno, y así un poco, pues fue un poco el pistoletazo de salida para 2 libros posteriores, El falso techo en 2013 y Chocar con algo en 2018. Ambos textos que además están siendo traducidos, han sido ya editados, El falso techo en italiano y en el caso de Chocar con algo ha sido traducido este mismo año al alemán, con lo cual su obra pues, está teniendo también esa difusión internacional. Su obra ha sido además incluida en varias antologías centradas en la última poesía en español, en poesía del siglo XXI, publicadas en editoriales pues, como Visor o Pretextos, y además, quizá he dicho que tenías como dos perfiles o un doble perfil y a lo mejor tendría que haber dicho un triple perfil o no, dependiendo de si queremos como poner otro tabique en el edificio o no lo ponemos. Bueno, un posible tercer perfil como aforista, formando parte quizá de una, no sé si llamarlo corriente, pero bueno, de un auge del aforismo en España y creo que también en algún otro país hispanohablante, en algunos otros países hispanohablantes, como México, exacto, y bueno, ella ha publicado un libro como autora única, digamos, como aforista, titulado Lenguaraz, que se publicó en 2011, pero después ha participado también en varias obras colectivas de aforismos, tituladas, por ejemplo, Pensar por lo breve, que salió en 2013, en TREA, Bajo el signo de Atenea, en Renacimiento, en el año 2017, o la más reciente, Fuegos de Palabras, publicada por Vandalia en 2018. Como he dicho antes, su poemario más reciente está a punto de ser publicado con el título La bestia ideal.
Y bueno, yo vamos, le quiero ceder la palabra inmediatamente a Erika para que nos lea lo que ella quiera, porque yo la verdad es que tengo muchas ganas de oír de todos los libros y, y bueno, y si os parece, pues porque el formato es de lectura y encuentro, pues en el momento que tú nos digas que quieres hacer una pausa o que dices, bueno, pues vamos a parar aquí y tal, pues abrimos un poco también para que los asistentes podáis pues plantearle lo que le queráis plantear a Erika. Yo tengo que decir que tengo mil cosas cosas que he ido como apuntando según leía textos, cosas que me encantaría preguntarte. Voy a intentar no abusar de tu confianza ni de la paciencia del público, pero sí decirte que estoy encantada de que estés aquí y bueno, agradecerte en nombre de los organizadores del seminario, de UCO Poética, de UCO Cultura, el que hayas querido formar parte del seminario. Bienvenida. Paula, muchísimas gracias. Buenas tardes también a todas las personas que habéis asistido hoy a esta parte del seminario. Y quería darte las gracias a ti, a Paula, también a Javier por la invitación. Muchísimas gracias, es un lujazo estar en Córdoba y me encanta la idea del proyecto que tenéis en marcha, la verdad. UCO Cultura, UCO Poética y el seminario, no sé si es la primera vez que lo celebráis o lleváis ya un tiempo. Este formato en concreto es la primera vez que... Pues me encanta, porque por un lado me parece provocador, porque yo misma llevo con conflictos esa doble vertiente, esa doble dimensión de mi vida, iba a decir de mi profesión, pero no estoy segura de si la poesía es una profesión. Bueno, sí lo estoy, no lo es. Así que, pero sí que esa doble dimensión la lleva a veces con conflicto, ¿no? Habitualmente cuando leo poesía suelo hacer poco hincapié en el tiempo que dedico en mi vida a la academia, y al revés es que lo escondo casi sistemáticamente porque suele traer más problemas que otra cosa. Desde luego no es Córdoba una ciudad donde eso traiga problemas, y esa es una de las maravillas de este sitio. O sea, yo siempre lo digo, se lo comentaba a Javier Fernández por correo electrónico, que es una alegría siempre venir a Córdoba, porque creo, y lo voy a hacer muy honestamente, que es la ciudad de España donde mejor se lee poesía. Por lo menos mi sensación leyendo en público, y os lo digo con honestidad, mira, ni Granada, ni Málaga, desde luego ni Barcelona ni Madrid, pero ni de cachondeo. Quizás si hubiera otra a lo mejor sería Santiago, no lo sé, Santiago de Compostela. Pero el lugar donde he sentido mayor complicidad y he escuchado hablar de poesía con más profundidad y sintonía ha sido siempre aquí, ha sido en Córdoba, así que me da un montón de alegría venir a leer. Y si encima pues, me invitan con esa provocación académico-creativa, pues más todavía. Así que gracias a quienes habéis venido. No sé si alguna vez, si os conozco, porque puede que sí, con las mascarillas, sí, por ahí dicen que sí. Pero no llevo ni las gafas, así que entre la mascarilla y las gafas igual somos íntimos y ni siquiera lo sé. Y luego me estoy quedando estrábica porque tengo los dos ojos, el izquierdo y el derecho, puestos en Javier, que te estoy viendo doble, en dos pantallas, lo cual causa un efecto peculiar. Y nada, yo pues puedo leer de lo que he ido publicando. Tengo esos 4 libros, bueno, son 3 libros de poemas y uno que va a salir ahora en mayo, y un libro de aforismos. En realidad, casi lo único que no me causa conflicto en la vida es la poesía, porque con el aforismo también dejé de escribir aforismos. O sea, escribí un libro y tengo como una serie de inéditos que salieron publicados en una antología, pero que luego no han formado parte de nada más. Y a pesar de que sí que dedico bastante esfuerzo investigador al aforismo, no he seguido escribiendo. Porque, bueno, la relación del aforismo con la verdad es bastante complicada, y aunque yo tiendo a pensar que los aforismos no afirman verdades, sino que las discuten, muchas veces el tono grandilocuente con el que suele identificarse al género me ha terminado cansando, y aunque me ha gustado siempre trabajar casi con la lógica rota y no con la búsqueda de la lógica dentro de los aforismos, al final, no sé, o me abandonó el género, o lo abandoné yo a él, o a lo mejor tengo que cumplir 90 años, porque también es un género como muy de senectud, pues a lo mejor tengo que cumplir yo 90 años, si es que llegara, ojalá, para volver a escribir aforismos. Y la poesía siempre está conmigo, siempre.
sin problema, como respiro o camino. ¿Te puedo preguntar una cosa sobre...? No, yo no sabía que habías dejado de escribir aforismos y entonces al hilo de eso me surge hacerte una pregunta. Al leer algunos de los poemas de Chocar con algo, veía partes de algunos de esos poemas como de alguna manera con cierto eco de ese tono que yo creo que identificamos con el aforismo, pero integrados en una estructura poética que ya, pues, digamos que lo desvía a lo mejor de esa especie de pensamiento aislado, rotundo, que identificas con la forma. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿parte de lo que, digamos, como creadora depositabas antes en el formato del aforismo ha encontrado otro camino en el tipo de poesía que estás haciendo más recientemente, a lo mejor? Al final la poesía lo vampiriza todo. Lo vampiriza todo. Obviamente ha vampirizado, digamos, lo que yo venía escribiendo al final en mis últimos aforismos, que tiene más que ver con la rotundidad de las verdades, con los quiero pensar que tiene que ver con los pensamientos rotos, tiene más que ver con eso, pero sí que se nota cierta voluntad cognoscitiva, aunque esa voluntad resulte boicoteada todo el tiempo, pero hay como una vocación cognoscitiva, aunque esté llena de grietas y se venga abajo, yo creo que está presente, pero es que en realidad ha vampirizado eso como vampiriza todo lo demás, como vampiriza la academia y la revienta, como vampiriza mi vida y la vuestra si me la contáis ahora, ¿no? Me gusta mucho esa manera que nos estás contando de entender el aforismo, no tanto como la afirmación de un pensamiento cerrado, sino como el cuestionamiento del pensamiento, el ir a romper la lógica. Me gusta mucho, me recuerda a lo mejor a la manera de entender el aforismo en autores que no necesariamente eran bueno, practicantes de ese género. Me viene a la cabeza Oscar Wilde, que en realidad no era, pues, en fin, no era un autor de aforismos como tal, pero que en muchas de sus obras, en el teatro creo sobre todo, a menudo creaba pequeñas fórmulas que con la apariencia de aforismo rompían la lógica del pensamiento compartido a lo mejor socialmente por el grupo de su público, de su audiencia. Bueno, yo a todo esto, perdón, abro paréntesis, tengo que decir que inevitablemente tengo cierta deformación profesional y entonces mis referencias, mis parecidos, mis conexiones mentales con cosas que leo, la inmensa mayoría de las veces vienen del ámbito angloparlante, que es a lo que yo me dedico, a las literaturas en inglés. Entonces, quizá cualquiera de vosotros dice, joder, ¿por qué se acuerda de Oscar Wilde? En vez de acordarse de otros muchos autores en otras lenguas, en otras tradiciones, ¿qué tal? Entonces, me disculpo un poco si de repente hago alguna conexión un poco excéntrica por eso, por estar muy metida en el mundo anglosajón como esta de Oscar Wilde. Pero es que eso, me ha gustado mucho esta idea del aforismo como una especie de carga que dinamita la lógica de un pensamiento a lo mejor más común o más aceptado. Si lo consideráramos un género filosófico, tiene algo de pensamiento asistemático. Entonces es la violencia que él ejerce dentro del corpus de la filosofía, de pensamiento asistemático. Y eso me interesa, y me interesa la parte humorística. Pero a mí no se me olvida que hay que tener mucho cuidado con la presencia del pensamiento dentro de la poesía. Porque de hecho aprendí una cosa hace poco con una alumna, digamos fuera del ámbito académico, con una formación inexistente, no tenía formación de ningún tipo, apenas distinguía entre una novela y un libro de poemas, pero me encantó porque conforme estábamos trabajamos bastante tiempo juntas, me dijo, estoy comprendiendo una cosa para mí importante, me dijo: Erika, la poesía se comprende cuando la piensas en versos, no en ideas. Y me encantó la formulación, la poesía se piensa en versos, no en ideas. Entonces eso no hay que olvidarlo, esta gran verdad que me la enseñó esta alumna hace poco, hay que tenerla muy presente, hay que ponérsela en la pizarra. Efectivamente. Y si se trata de un poema en prosa y no en verso, no me importa, hay que pensarla la poesía desde su propia música.
Pero bueno, yo podría estar hablando de esto eternamente porque en realidad es como un tema que también por deformación profesional, el del aforismo, nos podría llevar aquí horas realmente. Y seguramente me odiaríais, si es que no me odiáis ya. ¿Te puedo preguntar otra cosa antes de que a lo mejor... también al hilo de lo que acabas de decir, leyendo cosas que han escrito sobre tu obra, veo como una recurrencia a identificarte como una autora conceptualmente compleja. Ajá. Esto es una expresión un poco rara, pero me da la sensación de que algunos lectores o algunos críticos de poesía, cuando te leen, están buscando ese pensamiento más que seguir la lógica del verso, ¿no? Como, y entonces me pregunto, bueno, una pregunta un poco... ¿tú te consideras una autora difícil? ¿Una poeta difícil? Eso ya sé que es una pregunta un poco puñetera. Yo no sé, se tiene que poder responder cualquier pregunta, o sea que por supuesto. Primero depende de qué libro se escoja, porque de mis libros en realidad los dos primeros creo que son dos libros sencillísimos. O sea, creo que tanto Color Carne como El falso techo son libros bastante transparentes y de vocación, con una poética de la claridad, digamos. Y quizás Chocar con algo es un libro más complejo en su propuesta, porque tiene si quieres, una poética del obstáculo que te obliga desde el título es como si, yo siempre digo, es como si estuvieras dentro de una habitación, alguien te hubiera apagado la luz y para hacerte un mapa de la habitación, porque no la conoces, en realidad no la has visto nunca, tuvieras que hacerlo con las manos, tuvieras que averiguar dónde está cada objeto y cada vez que impactas con uno cambias de dirección y algo de eso hace el verso, ¿no? Estás haciéndote con las manos una imagen de la habitación y te impacta, hay un obstáculo, tienes que cambiar de dirección. Entonces sí puede que esa poética del obstáculo dificulte un poco la lectura en Chocar con algo. No es algo que me guste, tampoco es una elección, de hecho. En otra lectura que hice, una de las peores lecturas de toda mi vida, la hice con otro poeta difícil y un poeta que en mi opinión es sencillísimo, pero nuestro auditorio era de gente que no había leído nunca poesía o muy poca, y entonces empezó leyendo El poeta fácil y alguien levantó la mano y dijo: no se entiende nada de lo que está diciendo usted, esto no se entiende y esto además no es poesía, porque poesía es lo que escribía Becker o lo que escribía Góngora, a lo cual por supuesto mi compañero respondió: usted a Góngora no lo ha leído mucho, porque si le parece que lo mío es difícil. Pero bueno, el compañero reaccionó como a la defensiva y dijo: bueno, es que yo no escribo para que me entiendan, ni para que usted, o para que usted se emocione, ¿no? Porque él decía: es que no me emociona, me acuerdo que me decía, que le decía el compañero: es que no me emociona lo que estás escribiendo, ¿no? Ni lo que estáis haciendo vosotros. Y él decía: bueno, es que yo no escribo para emocionar a la gente. Pues mira, a mí sí me gustaría escribir para emocionar a la gente, la verdad, sinceramente, a mí sí me gustaría. Yo quisiera eso, mi meta sí es emocionar a la gente, pero uno escribe lo que puede. O sea, yo escribo en conciencia lo que creo que debo escribir. Y si en un libro sale más complejo y en otro no, pues, o sea, totalmente no lo controlas. O sea, sientas que has comenzado una poética, que ya debes llevarla hasta sus últimas consecuencias. Eso sí lo creo, que una tiene como esa obligación estética y esa obligación con la poesía de llegar todo lo lejos que puedas con una poética. Pero a mí me gustaría que me leyeran, me encantaría que ojalá me comprendieran y ojalá se emocionaran cuando me leen. Eso me parece la gran meta de la poesía, la verdad. Pues, así que casi pido disculpas. No, para nada, todo lo contrario. Yo, otra cosa que he detectado al leer lo que otros escriben sobre tu trabajo, veo también otra recurrencia, de nuevo quizá esto es de formación profesional, no lo sé, que es a hablar de precisión o de lo certero de tu palabra.
Entonces veo muchas veces el lenguaje que se utiliza para describir a un autor, a mí me resulta muy interesante detectar determinados patrones, a lo mejor metafóricos incluso. Entonces veo mucha metáfora de bisturí al referirse a tu poesía, y eso me resulta muy interesante, porque aunque yo quizá no hubiese sido capaz de describir exactamente qué tipo de sensación me produce leer tus poemas, me identifico mucho con esa misma sensación de, pues eso, de algo preciso, algo que va de alguna manera diseccionando un punto de la realidad en el que no te habías parado a pensar. Entonces esa metáfora del bisturí, que no recuerdo, la verdad es que no recuerdo ahora mismo dónde la leí por primera vez, pero luego he visto como asociaciones de otras ideas que de alguna manera pues encajarían dentro de ese campo semántico. Y me gusta eso, me gusta esa idea de lo preciso, de lo que de alguna manera pues efectivamente está como haciendo una hendidura en algún aspecto de la realidad, y de alguna forma también lo relaciono con un verso concreto que es que me vuelve loca, en uno de los poemas de Chocar con algo, que dice: escribir da tanto miedo como hundir el tenedor en algo que te devuelve la mirada. Y esa idea, esa sensación de lo de hundir el tenedor, creo que de alguna manera se relaciona con esta sensación, esta percepción que creo que muchos tenemos cuando te leemos, de eso, de estar hundiendo el tenedor o metiendo el bisturí en algo. No sé si algo de esto tiene sentido para ti, el pensar que tu poesía pueda provocar esas sensaciones en otros, que para mí desde luego es una sensación, una emoción muy potente, volviendo a la cuestión de lo de poder o querer emocionar con lo que se escribe. Pues me gusta lo que dices, porque en realidad cuando uno piensa en la precisión y en el bisturí, lo primero que le viene a la cabeza es la frialdad. Entonces, claro, curiosamente, pero me gusta cómo lo has enfocado tú, porque en vez de plantearlo como una cuestión aséptica o quirúrgica, que ojalá yo no tenga que ver con eso, pero bueno, en todo caso yo no controlo totalmente lo que hago, así que no, aunque soy responsable, pero no puedo decir cómo es mi poesía, porque no, eso puedo intentarlo, pero me traicionaría a mí misma seguramente haciéndolo. Lo que sí me gustaría, te puedo decir lo que me gustaría, pues me gustaría que si alguien me identifica con un bisturí, lo haga también con cierta... tú has utilizado, como no sé qué palabra has utilizado, pero bueno, hay algo de daño, hay algo emocional en juego, hay algo que no es solo asepsia. Ojalá, ¿no? Ojalá. Claro, yo lo veo más o al menos lo había interpretado así, no en esa asociación de algo aséptico, frío, sino más como algo, no sé cómo decirlo, como el penetrar más allá de la superficie de un cuerpo. Ajá. Y el indagar en algo, pero de esa manera como muy precisa, muy certera. Eso es al menos lo que yo había interpretado y lo que yo identifico con mis propias sensaciones al leerte. No me lo había dicho en realidad, o si me lo han dicho no lo registré o no lo leí. Es un halago literario un poco raro decirle a un poeta que es precisa como un como un forense. Eres precisa como un forense. Es quizá un poco desconcertante, por toda esa otra dimensión. Sí, no, pero al fin y al cabo se trabaja con el cuerpo y con la víscera, o sea que, ¿por qué no? Eso está muy vivo. Pues nada, bueno, no sé si nos quieres leer algunos poemas de cualquiera de los libros que un poco eso, yo te dejo a ti que un poco guíes el orden o los textos y me encantaría. Pues voy a hacer así como un recorrido por uno y otro. Genial. Y voy a comenzar leyendo el poema con el que me gusta en general empezar las lecturas, que se titula La casa encima. Tantos siglos removiendo esta tierra que atravesó el ganado y alimentó al ganado y a los hombres que regaron esta tierra con el curso negro de su sangre. La sangre cambia de color cuando sale del cuerpo. Tantos siglos alineando ladrillos. Aquí hubo un establo sobre el que se construyó una iglesia
sobre la que se construyó una fábrica, sobre la que se construyó un cementerio, sobre el que se construyó un edificio de protección oficial. Tantas mujeres fregando sus baldosas, pariendo en sus baldosas, escondiendo la mierda debajo de las baldosas, que pisaron su hijo ebrio y sus sobrios maridos, que trabajaron y fornicaron por el bien de un país en el que no creían. Tantos siglos para que yo, miembro de una generación prescindible, mire el techo de mi dormitorio, pierda la fe en la emancipación y se me venga la casa encima. He hecho bailar un verso, pero no importa. Lo he leído 500 veces, el poema, pero aquí he cambiado un verso. El poema pertenece al falso techo y voy a leer unos cuantos más de ese mismo libro. Protección oficial. Los poemas de esta primera sección del falso techo son poemas que transcurren en su mayoría en el interior de una casa o si no tienen que ver con la intimidad, pero una intimidad en la cual se cuela por debajo de la puerta la violencia colectiva o la violencia que aparentemente queda fuera. Me subvencionaron hasta hacer de mí un producto ejemplar de la socialdemocracia. Tuétano de infancia con monjas, contestona sin decibelios, curiosa, voluntarista, mujer que asoma la cabeza, soy un monstruo. El hombre del falso techo. Un hombre horizontal habita el falso techo de mi casa. Cuando recorro el pasillo, recta sobre mí como un soldado a tierra y repite con acento extranjero cada palabra que digo. Atrincherado en la altura, desgasta el yeso oscuro con su run run de termita. Se acomoda, gana terreno, consigue que sea yo quien se esconde. Y de la segunda parte del libro, que transcurre entera en aeropuertos o en aviones, el poema Carga y Descarga, que está escrito, es un poquito más largo, en versículos. Los técnicos de equipaje caminan erguidos, a cámara lenta, con la figura desdibujada por el calor de los motores. Llevan cascos amarillos para aislarse de un estruendo que tampoco se escucha dentro del avión. Película muda a ambos lados de la ventanilla. Los técnicos de equipaje vienen de Bolivia, Marruecos, Zambia. Cargan, descargan maletas que han hecho tantos kilómetros como ellos, pero mucho más rápido. Las maletas no necesitan pasaportes, visado, asilo, tienen código de barra. Los técnicos de equipaje se fajan la cintura como un luchador de sumo antes de salir al ring. Son hermosos como eran hermosos los proletarios de Pasolini, que los imaginó hedonistas con un clasismo a su manera. Pasolini al que escupieron, violaron, lincharon. Pasolini que también era hermoso a su manera. Los técnicos de equipaje visten monos azules, aunque la empresa que los contrata cultiva el respeto a la diferencia. Cuando salen, llevan todos los mismos vaqueros, zapatillas, camisetas estampadas. El capitalismo es un uniforme. Los técnicos de equipaje son muy feos porque lo perdieron todo y viajaron para comer basura, para cargar, descargar maletas hasta volverse feos. Miran a los pasajeros que los miran a través de la ventanilla y piensan qué hermosos, qué feos son, mientras trasladan nuestras maletas con souvenirs procedentes de Bolivia, Marruecos, Zambia, donde fuimos a hacer
juegos de supervivencia. Los técnicos de equipaje saben que 4 maletas pesan igual que el cuerpo de un técnico de equipaje. Y no sé cuánto tiempo cuántos poemas puedo leer o cuánto tiempo queréis que por ir calculando simplemente. Hombre, no tenemos un horario estricto, con lo cual nos podemos permitir el lujo, yo creo, en fin, de que nos leas todo lo que tú quieras leernos. De acuerdo, tendré en cuenta el hambre general. Pues, bueno, voy a leer de mi primer libro, Color Carne. Se me ha quedado en la cabeza, bueno, 2 cosas que has comentado. La primera sobre la dificultad y sobre qué significa realmente un poema difícil. Porque hay poemas, primero a lo mejor creo que habría que plantearse si importa que un poema sea difícil, porque algunas veces se importa y otras no. O sea, la respuesta no es, no importa si un poema es difícil, no, bueno, dependerá, ¿no? Yo creo que un buen poema hace que no te importe si realmente es bueno. Y luego habría que preguntarse también qué significa ser difícil, porque hay poemas aparentemente transparentes porque su dicción es clara, porque sus frases son muy coloquiales, una sencillez absoluta, y que sin embargo son crípticos, son muy herméticos, no te dejan entrar. Y eso puede ser una virtud o no, dependiendo de la calidad del poema, pero su dificultad puede estar en un segundo plano. También puede suceder que haya poemas que sean muy de vanguardia, pero sin embargo sean exhibicionistas. Y en esa exhibición hay un gancho constante, ¿no?, al lector que es una forma de facilidad también. Así que bueno, habría que pensar. Yo no sé en qué lugar estoy, pero me he quedado pensando qué significa la dificultad en la poesía, ¿no?, mientras estaba leyendo. Y por eso leo un verso mal. Y también me he quedado pensando, cuando me has comentado, ¡ay, por fin le pongo cara a una voz! Yo he estado afónica casi 5 meses, el último año me quedé, bueno, afónica no, me quedé sin voz, se me quedó paralizada una cuerda vocal, completamente paralizada, así que también me he quedado mucho tiempo pensando que iba a ser una poeta sin voz, o con la voz quebrada. Durante un tiempo tuve como la idea poética de que tenía la voz desencajada, como que tenía la garganta ligeramente fuera de sitio, y que quizá por eso escribía, porque soy medio afónica desde nacimiento, pero pensé, joder, muda tampoco. Os leo el primer poema que escribí en mi vida, que es como enseñar todas las vergüenzas. Se titula Genealogía. El día que me atropellaron, mi madre en la consulta sintió que le crujía de pronto la cadera. Mi hermana la clavícula, mi sobrina la tibia, mi pobre prima la muñeca. Le siguieron mis 4 tías y mis firmes abuelas con sus costillas y sus muelas, con sus sorpresas respectivas. Entre todas, aquel extraño día, se repartieron hueso por hueso el esqueleto que yo no me rompía. Les quedo para siempre agradecida. Y de este libro me gustaría leer también Albada Vertical, que es un poema que escribí después de una larga temporada de lluvia en la ciudad de Granada. En Granada no llueve nunca, bueno, llevamos una semana, pero llueve poquísimo, y una racha increíble de lluvia que hizo que el techo de mi cocina tuviera una humedad enorme que finalmente se convirtió en agujero. Así que llamé a unos albañiles para que me la arreglaran y me dijeron que como yo vivía en un tercero y no había acceso al techo, había que poner unos andamios, y que esos andamios pues costaban, yo qué sé, 8.000 euros. Bueno, era una cifra completamente inasumible, así que yo pensé, me quedo en un agujero, se vive muy bien con un agujero. Hasta que me hablaron de la existencia de los trabajadores verticales, que son unos tipos que se descuelgan por la fachada, que generalmente limpian cristales, pero que también hacen pequeñas obras de albañilería. En aquel entonces no eran tan conocidos como ahora,
Y en realidad, bueno, me comentaron, bueno, estos tipos lo que son escaladores, la mayor parte de ellos están locos por irse al Everest, pero subir al Everest es carísimo, así que se lo pagan con esto. Pero hay gente con formación, gente que sabe de arqueología, grandes deportistas, son unos hombres espectaculares. Cuando yo vi que se acercó uno de ellos a mi casa, yo pensé, este no es un hombre, es una utopía. Pero en realidad no los contraté por eso, no los contraté sinceramente por eso, los contraté porque eran trabajadores verticales. Y pensé, es como si Roberto Juarros viniera a arreglarte el tejado de tu casa. Contamos con ello. Así que escribí esta albada vertical un poco el estilo del amor cortés. Escalador de mi fachada, artesano del aire, el hombre que contemplo ensaya técnicas de altura. Conoce con sus manos la ciudad. Cada mañana posa sus zapatillas de ave sobre mi alféizar, desciende sistemático, puntual, como las pesas de un reloj de cuco, y remueve con su cabeza la paz de mis cortinas. A veces imagino que su arnés, celoso de mis besos, le retira el abrazo. Mi amante vertical me mira entonces, suspendido un instante entre las nubes, y se esfuma, dejándome un rumor de cuerdas. Y esos eran mis dos primeros libros. Ahora me gustaría leer de Chocar con algo, algunos poemas de la primera parte, que es una... Bueno, tiene mucho de poética feminista y ojalá que una poética heterodoxa. El primero de ellos se titula Mujer adentro. Estoy convencido de que se escribe siempre desde algún lugar, aunque no se escriba en absoluto sobre él. Una mujer toma impulso mirando la sombra que proyecta cada cuerpo que falta. Creo además que un agujero es el destino turístico de toda posibilidad. Una mujer salta con los brazos abiertos, e incluso diría que un poema sobre una piedra puede parecerse en su forma de contestar a un poema sobre el aborto. Una mujer hace puenting dentro del hombre sobre el que estoy escribiendo. Trampolín de lo que falta. He contado lo del agujero de la cocina, pero en realidad los agujeros creo que forman parte de toda mi obra desde el primer libro. Es una cosa que quería preguntarte, de hecho. Sí. Sí, en realidad también yo no te das cuenta conforme vas avanzando escribiendo de las obsesiones que tienes, y sin duda los agujeros son una de ellas. Y yo lo pienso desde el siguiente lugar. No pienso tanto en los agujeros en sí como en la falta. Yo no creo en el talento, debo ser la única persona del planeta Tierra que no cree en el talento, y como me llevo tantos disgustos diciéndolo, pues ya digo, venga, sí, supongamos que existe el talento, pero en realidad creo que no importa a la hora de escribir un poema o a la hora de pintar un cuadro. No importa para casi ninguna vocación, en mi opinión. Lo que verdaderamente importa para la vocación, según creo yo, es la obsesión. Porque es la obsesión por algo la que te lleva a dedicarle la práctica totalidad de tu tiempo, porque el tiempo que no le estás dedicando explícitamente a ese arte o a esa vocación se la estás dedicando de forma implícita, de forma oblicua, mientras sueñas, mientras trabajas, y solo una persona absolutamente loca por su vocación termina escribiendo, pero me da igual, o pintando un cuadro o pegándole bien a una pelota. Entonces, primero eso, no creo en el talento, pero además creo que para una vocación es mucho más importante aquello que te falta que aquello que tienes, en relación con esta misma idea. O sea que el hecho de tener una tara, un defecto, un problema, muchas veces se convierte en disparador de esa obsesión, porque lo que tienes, tú estás en paz con lo que tienes. Eso al final, hay gente extraordinaria, pues supongamos que existe esa gente con talento, pues probablemente serán unas lectoras y unos lectores extraordinarios, pero lo que te aboca a la obsesión muchas veces es el conflicto, la grieta, y muchas veces lo que te falta, la enfermedad. Así que, bueno, yo creo que Messi no sería el jugador que es si no hubiera tenido una enfermedad, no lo sería, porque creo que eso probablemente intensificó su obsesión por el fútbol,
más allá de que él tuviera ese talento inicial que probablemente lo tenía, pero hay un extra que da el déficit, hay un extra que da la falta, es una paradoja, pero que creo que funciona en el arte. Entonces creo que uno escribe con lo que no tiene, uno escribe con lo que no tiene. Y bueno, algo de eso hay en mi obsesión con los agujeros. Trampolín de lo que falta. De la montaña que nos vedaron, bajan hombres enloquecidos, agitando sus manuales de razón trascendental. Ignorárselo es agacharse como un desclasado frente al espejo. Quisiera un apartamento incómodo en todos sus rincones, decorar con obstáculos, o vivir un tiempo a oscuras, no exactamente abandonada. Me acuerdo de aquel fotógrafo que compró unos infrarrojos la noche que retransmitieron el bombardeo de Bagdad, y volvió a su casa y apagó la luz y se retrató a sí mismo con ellos. Mi abuela, que cocinaba de oído, se fue quedando sorda. Antes de sentarme a escribir, me gusta probarme su tímpano cansado. Abolirse. Se podría afirmar: yo soy mi cuerpo. Sin embargo, si perdiera la pierna derecha en una batalla, o huyendo de la batalla, o más bien en un estúpido accidente doméstico, seguiría siendo yo. También seguiría siéndolo si perdiera las dos piernas, o incluso todos mis miembros. ¿Cuánto cuerpo tendría que perder para dejar de ser yo? Quizá una mínima parte de mí representaría al resto por sinécdoque, o quizá mis restos me convertirían en otra. Cortarte las uñas te modifica existencialmente. La institución. El fantasma de Carmen Conde se esnifa la raya de la excepción en el sótano de la Real Academia. Hay rigor en los bancos polvorientos y creyentes que hacen cola frente al puchero del respeto a la palabra. ¿No cultivan las sectas cierto fervor profiláctico? Dos esfinges con 120 de pecho formulan su enigma de puertas afuera, donde una mujer que hace méritos abofetea a un anarquista y la abraza en nombre de la única revolución sin violencia. Hundir el tenedor, que lo ha citado antes. ¿Quién quiere echar en el carrito de la compra un alimento con retina? Hay paz en las bandejas transparentes de carne procesada. Un plato de comida es abstracto, el corazón de una musa grotesco. ¿Qué ruido hace el desagüe sensiblero de su tórax? A menudo me repito: debo quitar yo misma la vida que me nutre, pero siempre confundo el protocolo. Mi madre desnucaba los conejos que sus pacientes nos regalaban. Creo en la feminidad de su poética y en la fiesta de aquello que respira. ¿No tiene el karma forma de joroba? Escribir da tanto miedo como hundir el tenedor en algo que te devuelve la mirada. El guardapelo de las poetisas. Para que nunca se les olvide, las poetas llevan colgando del cuello el guardapelo vacío de las poetisas. ¿Qué hacer con su moño resignado y su crochet, sus juegos sin apuesta y sus remilgos, con esa manía tan suya de escribir y tirarse de la enagua? Me prometí quitarles a sus nombres la tachadura, como quien sabotea un cepo con un palo. No juzgarlas ni juzgar tampoco a quienes consintieron la demencia por un equívoco romántico. Esto último me cuesta mucho. Confesando que me gustan las sisas y los sismos y también sin medida lo contrario, me pregunto cuánto queda en nosotros de su amor por la nadería. En inglés isabelino llamaban nothing a lo que ellas tenían entre los muslos.
Y bueno, quizá de este libro puedo leer un par de poemas más. No sé bien cuál. Mirar a través. Primera, acumulo llaves porque mucha gente confía en mí y su confianza es un plumaje donde apoya en la cabeza aquellas cosas de las que nunca fui capaz. Segunda, acumulo llaves porque me propago por dispersión desde que atravesé la rendija de mi nuevo horizonte laboral, viajando a múltiples ciudades para realizar tareas muy urgentes de utilidad no demostrada. Tercera, acumulo llaves porque su peso en el bolsillo me alivia de un miedo genérico y delator a no poder entrar. Detrás del miedo siempre hay un tipo emboscado que se abraza a la gabardina. Cuarta, acumulo llaves porque disfruto del sufrimiento que me produce confundirlas, mientras trato de abrir y alguien me observa reverenciando la cerradura. Última, acumulo llaves hasta que desaparecen los lugares que abrieron y empiezan a dibujarse quién sabe dónde los próximos lugares que abrirán. Una acumulación de llaves revela, igual que una acumulación de hipótesis, que la verdad existe, pero tiene algo de ectoplasma. No se puede mantener la perspectiva. Si pones el ojo en la cerradura, te devuelve la mirada. Hay en este libro varios poemas que hablan de esa devolución de la mirada, la del animal o aquello donde hunde el tenedor, la del ojo en la cerradura, y quizá también hay otro poema sobre alguien mirando a través de la ventana y sintiéndose de repente dentro de un escaparate porque alguien le devuelve la mirada. Y tiene que ver con la resistencia a ser objetualizado. Y en esto no hago solo una lectura de género. En general creo que hay una resistencia humana a ser objetualizado y de ahí la devolución de la mirada, es casi sistemática. De este libro quería leer eso y al cruzarlo se me ha ocurrido. Paula, perdón, ¿quieres? No, prefiero que nos leas. Bueno, en realidad quiero preguntaros si queréis comentar algo o contradecirme, que seguro que sí. Claro, yo creo que sería estupendo también el poder abrir un poco. Yo sí, Javier. si me lo permitís, sí me gustaría Claro. comentar algo. Bueno, en primer lugar, Erika, encantado de tenerte aquí, como te lo podía decir al principio. Llevamos 3 años con el proyecto de laboratorio, aunque Hugo Poética ya funciona desde hace 10 años, pero con un certamen. Pero son 3 años de laboratorio y bueno, por las circunstancias especiales que se han dado estos 2 últimos años, pues ha sido imposible llamarte. De todas formas, cuando surgió la idea del seminario, se puso tu nombre sobre la mesa, pues fue algo inmediato. O sea, los 3 que estábamos ahí dijimos rápidamente que sí, ¿no? Porque estábamos deseando. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Sí. No, gracias a ti, de verdad. Quería decirte primero una cosa y luego hacerte una pregunta, si me permite. Lo que quería, antes de hacer la pregunta, es un poco sobre el tema que había estado hablando, la dificultad, ¿no? Se te ha quedado en la cabeza. Es algo que sobre lo que yo también reflexiono mucho, sobre el hecho en sí de que es difícil, y más tal como viene la literatura últimamente, ¿no? Yo pienso que la poesía de Erika no es una poesía difícil, pero sí es una poesía exigente, ¿no? Yo creo que esa es un poco la palabra que a mí me gustaría traer sobre la mesa. Y lo quiero matizar un poco, ¿no? ¿Qué significa esa exigencia, ¿no? Porque yo creo que Erika es una poeta muy valiente, usando un poco el símil de tu propio poema. Creo que es una poeta que se atreve a hincar o a hundir muy hondo el tenedor en esa cosa que te está mirando directamente, a perseguir sus obsesiones. Y en este sentido, tú has citado a Juan Roth hace un momento. Me parece un poeta interesante que poner sobre la mesa para hablar de ti, precisamente. Y otro que me viene
a la cabeza rápidamente pues puede ser el propio Eduardo García, ¿no? Creo que soy poeta consciente de que el poema es un decir, o sea, es lo que dices, pero también cómo lo dices, y que digo que eres exigente porque profundizas en esos dos aspectos, tanto en lo que estás diciendo como en cómo lo dices, pero esa invitación al lector a profundizar lo hacéis igual que lo hacía Eduardo y Juan Ros en alguna medida, desde la claridad y la sencillez, ¿no? Que creo que son elementos que permiten llegar más lejos aún en la prospección, ¿no? En ese sentido, yo personalmente ya te digo que te considero una de las voces más sólidas e interesantes que hay ahora mismo en el panorama actual. Y no es porque te tenga delante, pero también es verdad que casi nunca coincidimos, y cuando coincidimos nos vemos 5 minutos. No sé por qué, pero bueno, ya que te tengo, te lo digo. Y mi pregunta es un poco capciosa, ¿no? Porque tú has estudiado teoría de la literatura, y la teoría de la literatura pues obliga a ser muy consciente de los mecanismos con los que funciona un texto, ¿no? Sí. Sin embargo, pues un poeta de alguna forma tiene que olvidarse de todos estos mecanismos para crear su propia poesía, ¿no? Y yo quería preguntarte un poco cómo lidias tú con esa tensión de tener todos los instrumentos para poder mirar un poema y luego querer hacer un poema fresco, nuevo, diferente e inconsciente a la vez. Es súper buena pregunta. Muchísimos poetas se resisten a estudiar teoría de la literatura o filología, o la abandonan a veces esgrimiendo motivos románticos, porque en el fondo pareciera que dedicar demasiado tiempo a pensar sobre lo literario puede ponerse en tu camino, puede enturbiar la creación. Yo creo que en efecto es así, puede pasar. O sea, no niego que puede suceder. Hay que tener claro de qué manera sucede. Creo que es peligrosísimo tener un proyecto teórico previo a un libro e imponérselo. Esto lo hacen algunos poetas muy eruditos y muy inteligentes, poetas que tienen una gran formación y que, en mi opinión, esto me puedo estar equivocando, pero que imponen a priori un proyecto que termina frustrando el poema o el libro en general lo frustra. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes, aún teniendo todas esas herramientas, de que el poema, un libro se escribe con las manos sobre el teclado o con el lápiz sobre el papel, y que jamás hay que imponerle un proyecto. Ese proyecto está siempre a posteriori. O sea, el alcance teórico de un libro es siempre a posteriori. Entonces, hay muchas violencias posibles dentro de un libro, pero una de ellas no debe ser la que le propinas tú, obligándolo a cumplir un esquema teórico. Entonces, eso lo he tenido claro siempre desde que he escrito. Luego también tengo claro, y esto lo declaro aquí, igual no debería porque Pedro me va a matar, pero yo creo que para mí, en mi vida, está todo al servicio de la poesía. O sea, lo que yo trabajo en la universidad, siempre lo pongo al servicio de la poesía, y lo pongo en un lugar que no es el del esquema teórico, pero sí que ojalá la poesía vampirice todo ese trabajo, o lo digiera, lo asimile de alguna manera, no consciente. Has utilizado tú la palabra inconsciente y me interesa mucho, porque yo durante muchísimo tiempo, por prejuicios... Perdí a Javier. No sé qué ha pasado, pues de repente ha habido un cambio en la configuración de la página. Sí, algo ha pasado, pero yo sigo por aquí. Ok, pues sobre todo al comienzo de... Me imagino que quienes estáis aquí escribís, seguro, o sea, las personas que estáis aquí escribís todas, pero no sé qué pensáis sobre esto, sobre la inspiración y sobre qué papel juega dentro de la creación poética. Pero yo cuando empecé a escribir, por mi formación política, negaba la existencia de la inspiración, ¿de acuerdo? O sea, yo no creía en la inspiración, me parecía una patraña romántica, un invento, y que en realidad la poesía se hacía trabajando desde la primera palabra hasta la última. Y yo quería ser una poeta como lo son los novelistas. Yo me sentaba, bueno, yo voy a reconocer que yo me siento a veces así, me sentaba y hasta que salía el poema no me levantaba, y así se escribe un libro.
Pues estaba convencida de que era así y que los demás se autoengañaban con el rollo de la inspiración. Bueno, pues no es verdad, estaba equivocada. Estaba equivocada, existe la inspiración y tu propia obra te lleva a la contraria, porque aunque tú te crees que un poema se escribe desde la primera palabra hasta la última, trabajándolo, o durante años corrigiéndolo, que eso también es trabajo, en el fondo se hace de esa manera, resulta que llega un día en el que va el puto poema y viene de golpe, joder, y lo escribes rápido. Y lo escribes rápido, o sea, y en 2 minutos tienes el poema. Pasa muy poco, ¿de acuerdo? No pasa mucho, pero de vez en cuando pasa. Joder, ¿no será eso la inspiración? Y va a ser que existe, a lo mejor tengo yo poca y hay gente que le viene todo el rato de esta manera. Pues bueno, hay que asumir que eso es posible y ahora pensar qué significa eso. Y os digo cómo lo he aceptado yo para mi propia vida. O sea, yo creo que sí que existe la inspiración, pero que consiste en lo siguiente. Yo creo que, como os comentaba antes, que uno no escribe solo en el momento de estar escribiendo, sino que está escribiendo todo el rato. Mientras sueña, mientras come, mientras folla, mientras... Lo está haciendo todo el rato. Lo está haciendo a un nivel consciente e inconsciente, sobre todo. O sea, hay todo un mare magnum de problemas propios y ajenos, discursos históricos, de la persona que tienes enfrente, y todo ese material está trabajando en tu interior sin que tú puedas controlarlo, o mientras tú diriges solo una parte, está trabajando dentro de ti. Y llega tú puedes no ser consciente de que ese material está trabajando dentro de ti. Entonces creo que la inspiración es como una especie de disparador, o sea, hay algo en la realidad que te cruza, que puede ser una imagen, que puede ser una palabra, que puede ser una conversación, puede ser un sueño, algo que ejerce de fragua, que hace que todo ese material termine de encajar y encaja en ti, y en ese momento surge, pero no porque te lo esté dictando Dios o porque fuera una verdad inmanente que alguien que llega al papel a través de la inspiración, sino que hay un disparador ajeno, que lo podemos llamar inspiración, que consigue todo ese material fragüe. Así que, digamos, la sensación es de que te lo topas, la sensación verdadera es de que te has topado el poema, pero ese poema ya estaba trabajando previamente en ti, así que, bueno, esa es la parte irracional. Y bueno, yo quisiera que la teoría trabajara así dentro de mí. Yo no invento un proyecto para un libro, yo no digo, ay, mira, aquí está mi plan este es mi plan para el libro, voy a empezar a escribir poemas y el primero va a ir por aquí y el segundo por allí, no. Pero bueno, todo lo que leemos, todo lo que pensamos a nivel teórico, pues bueno, en mi interior de alguna manera estará fraguando, de alguna manera, ¿no? Entonces yo espero a que siga su rumbo, porque sí que creo en ese trabajo inconsciente, creo mucho en el trabajo del inconsciente. Me gusta mucho oírte contar un poco de cómo trabajas y de esa combinación de lo que tú dices, del plantarse delante del escritorio y el momento en el que todo encaja. Me habías preguntado eso, Javier, perdón, que me he ido por petenera. No sé si me habías preguntado eso, perdona, se me dio la cabeza. Sí, no, me ha encantado la respuesta, o sea, sí, perfecto. Es eso, justamente, cómo lidias con esa tensión, lo has explicado fenomenal. Además, no puedo estar más de acuerdo con esa, que la inspiración es esa conexión con un trabajo inconsciente que está sucediendo dentro de ti, a veces consciente, otras veces preconsciente, todo está sucediendo dentro, ¿no? Y la inspiración es el momento en el que consigues conectar con eso y empieza a salir, ¿no? O sea, me encanta como lo has dicho. Claro, que también hay que pensar que es lo inconsciente, porque la gente se cree que lo inconsciente es solo lo libidinal. Pues no, mira, es que yo creo que hay un inconsciente histórico, yo creo que hay un inconsciente teórico, entonces todo eso también está trabajando, ¿no? Un poco enganchando con esto y con la idea de cómo a lo mejor en determinados momentos que dices tú, pues te viene el poema de golpe. A mí hay una cosa que me gusta mucho de varios de tus poemas, los que identifico a lo mejor pues como una cierta tendencia a que se organice de una determinada manera el material, y bueno, no sé si esto son imaginaciones mías o a lo mejor efectivamente pues es algo que tiende a ocurrir en tus poemas. Y es que a veces veo como una cierta estructura de acumulación de información, pero es una acumulación que funciona mediante momentos de rectificación o de contradicción de lo anterior. Y por alguna razón pues me siento particularmente atraída hacia ese tipo de poemas, me gusta leerlos y releerlos y ver algunos de lo que nos has leído, yo creo que encajan un poco dentro de esta idea que intento con poco tino a lo mejor describir,
pero eso, no sé, quizás es una acumulación que va rectificando. Y entonces me llama mucho la atención, o me gustaría preguntarte un poco por el proceso de composición de ese tipo de poemas, precisamente por cómo engancha un poco con la idea del momento en el que todo encaja en un poema. O sea, no sé si tiene mucho sentido lo que digo, pero es verdad que a lo mejor en una percepción romántica de la inspiración, pues parece que la idea es, pues yo me siento delante en fin, con el papel y lápiz, y entonces de repente me surge el poema como una especie de pues algo que es totalmente en clave afirmativa, o sea que tú vas pum, 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 y hay un desarrollo que no voy a decir que sea lineal, pero que sí que es algo continuo, ininterrumpido, ¿no? En esta especie de concepción romántica de lo que sería el escribir el poema como una especie de volcado de lo que sea que esté en ese momento en tu cabeza, en tu corazón, etc. Entonces, cuando veo este tipo de estructuras que lo que hacen es eso, es avanzar de una manera que a mí me parece que es más compleja porque implica reconsiderar lo que se acaba de decir para ampliar, pero en una dirección ligeramente distinta. Entonces veo como poemas en los que hay muchos cambios de rumbo. Me pregunto cómo puedes tú pensar eso, cómo se puede articular eso en términos de eso, del proceso creativo. ¿Cómo funciona el escribir un poema así para ti? Pues mira, jamás me ha dicho nadie algo así y es una de las cosas con las que me siento más identificada que he dicho nunca nadie de mi poesía. Que lo sepas, ¿no? Es que ahora mismo, sea a lo que te refieres, es verdad, una acumulación rectificativa. Yo sé que sí era consciente de otra cosa, de que trabajaba con una idea como del retractarse, Me gusta mucho eso, sí. Porque creo que hay una subjetividad que es la nuestra, pero que también quiero que forme parte del poema, que es una subjetividad inestable, no una subjetividad íntegra que se presenta a sí misma como segura ante los demás. O sea, yo creo que la subjetividad ojalá que la de mi poesía, y según lo que dice, algo de eso hay, es una subjetividad, bueno, que tiene cierta neurosis, la neurosis de la inseguridad de no saber hacia dónde va. Y esa duda permanente, regresar hacia atrás y desviarse, forma parte de la dicción de los poemas, porque creo que los sujetos somos de esa manera. Entonces no solo se cruzan voces a veces, sino que también hay como rectificaciones que proceden de una voluntad de que lo neurótico atraviese también la poesía. Así que tiene que haber una idea de la subjetividad, sí. ¿Se puede intervenir? Por supuesto, claro. Hola, gracias por la lectura. Yo te quería preguntar si, porque de los poemas que has leído me ha llamado la atención el del trabajador del aeropuerto, ¿no? de las maletas. Luego también he escuchado por ahí como carne envasada al vacío, ¿no? Creo que hay un verso de algo relacionado con eso. Y también el primero que has leído tiene como una evolución, ¿no? De aquí va una fábrica, luego va no sé qué. Entonces, ¿qué papel tiene, si lo has pensado alguna vez en tu poesía, los trabajadores, la clase trabajadora y la industrialización, la producción en masa? En mis poemas hay mucho trabajo. O sea, creo en la poesía como trabajo y creo en el trabajo de la vida. Entonces sí que hay una presencia enorme tanto de los trabajadores como de las fábricas, si quieres, pero en específico creo de las variantes del trabajo, de todas las variantes posibles del trabajo. Hay muchos libros de poemas, hay muchísimas novelas, hay muchísimas series de televisión en las que parece que la gente no trabaja, que es una cosa que detesto profundamente. Yo no leo nada ni veo nada donde parezca que la gente no trabaja, lo detesto. Y quizá por eso, de una u otra manera, forma parte de mis preocupaciones. Obviamente hay una voluntad política en la presencia del trabajo, pero bueno, no considero que un poema político tenga que tratar sobre el trabajo, sobre nada en concreto. Digamos que es una obsesión mía que a veces tengo poemas sobre la pérdida de la fe en el trabajo también, porque la relación con el trabajo es complicada. Bueno, iba a decir es complicada en este momento, en nuestra era ha sido complicada siempre. Pero bueno, digamos que desde la precarización del trabajo podemos llegar a tener una relación conflictiva con el deseo de trabajar y con la pérdida de fe en el trabajo. Así que sí, hay muchos trabajadores, mucha obsesión con el trabajo, mucha vocación de trabajo y también mucha frustración.
Sí, o sea, no Vale, sí, no sé si he respondido es que, bien, pero sí, bueno, sí, no, nadie me había hecho esa pregunta es que nunca. justo ayer también estuve en una charla y me da coraje cuando el público habla mucho, entonces te dejo... Mira, te voy a decir una cosa que también pienso a veces con la poesía, no, me encantaría escucharos. Ayer me pregunté, se monta un meeting el tío. Ayer me pasó en una charla que fui y entonces eso me iba a preguntar eso y me iba a callar. Mira, una cosa que tiene que ver con el trabajo y la poesía, por decirte algo más, que la verdad que no te he dicho gran cosa, es que me parece que quien escribe en el fondo... Yo durante un tiempo pensaba que me hubiera gustado desempeñar todos los oficios del libro. O sea que soy profesora y escribo, pero también, joder, me encantaría ser bibliotecaria y tener una librería. ¿No os gustaría tener una librería si es que no tenéis ya una? Editora. ¿Quién no quiere ser editora? Yo voy a ir a una editorial, yo no me muero sin abrir una editorial, aunque sea de esas que publican 4 títulos y luego quiebran. O sea, realmente me encantaría rondar al libro de todas las maneras posibles, como ir acosándolo, arrinconar al libro desde todos los oficios posibles. Bueno, pues esa obsesión por desempeñar todos los oficios del libro, en realidad también en mí es una obsesión por desempeñar todos los oficios posibles. Y me parece que escribir tiene que ver con eso, con ponerse en el lugar de quien trabaja. Siempre he pensado la escritura así, creo que la poesía también tiene algo de eso. ¿De qué otra manera podría yo ponerme en el lugar de todos los demás? Pues me encantaría estar momentáneamente, ojalá que mucho más que momentáneamente, ¿no?, en ese lugar. Y escribir tiene algo de eso, como de, ya no de vivir otras vidas, de vivir otros trabajos, otras formas de trabajar. No sé si alguna otra persona del público querría aprovechar la ocasión. Y a mí me encantaría escucharos todo el tiempo que quisierais para hablar, porque bueno... Eso iba a decir, que hombre, que no, que yo creo que el formato se presta a que podáis explayaros lo que queráis realmente, o sea, que en fin, que no os cortéis. También lo mismo digo por las personas que estáis conectados al streaming, que es verdad que parece un poco a lo mejor que uno se queda más inhibido, ¿no?, cuando está ahí en la pantalla. Yo sí quería preguntarte algo sobre el proceso de cómo saber que la poema está ya que quieres dejarlo, si te cuesta, si no te cuesta, si... Esa también es muy buena pregunta. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Cuándo detener un poema? Además, yo como soy muy obsesiva, yo corrijo mucho las pruebas editoriales. Cuando te envían las primeras pruebas, yo las machaco, pero las machaco hasta que los editores te odian. O sea, yo en mi último libro hice 200 correcciones al manuscrito, o sea, es una salvajada. O sea, por ejemplo, por respeto al trabajo del maquetador, a ese hombre le debo mucho, o sea, está claro, porque le hundí la vida. 200 correcciones en unas pruebas, no debe hacerse eso. O sea, que en el fondo dejas de corregir cuando te quitan el poema de las manos. Cuando el editor dice basta y te quita el poema de las manos, pues ya has terminado el poema, porque si no seguiría eternamente. Es una forma de verlo. Luego yo tengo otra, que en realidad muchos poetas corrigen, no todos, ¿vale?, pero muchos poetas corrigen recortando, ¿de acuerdo? Los poetas más dispersos, pues claro, no son así, pero digamos, yo diría que es más frecuente corregir eliminando que añadiendo, es lo más frecuente. Entonces, para mí, como que el poema perfecto sería aquel que empieza a escribirse y tú trabajas con él, va creciendo, crece. A veces decrece un poquito, pero en general tiende a crecer, crece. Lo corrige a lo largo de los años. Y cuando ha llegado a su culmen de crecimiento, empieza a decrecer, porque estás corrigiendo, empieza a decrecer. En realidad, el poema perfecto es el que desaparece. El que le has quitado tanto que vuelve a su origen, ha desaparecido, ya no hay nada. 2 vías posibles para abandonar un poema: su desaparición o que el editor te lo arranque de las manos. De nada, gracias a ti por la pregunta. Está genial esa idea de que, bueno, que tú generas algo en ese formato verbal y ahora empiezas ese proceso de recortar, de pulir, de ir quitando elementos. Sí. Hasta que de alguna manera, lo que tú dices, si te dejasen, volverías a quedarte con la página en blanco, quizá. No, pero me resulta muy interesante pensar que es un proceso como de ida y vuelta, no sé cómo decirlo. Primero tiene esa fase expansiva y luego esa contracción hacia una forma a lo mejor más
bueno, no sé cómo decirla, iba a decir, no quiero usar la palabra más pura porque tiene un bagaje demasiado complicado, pero destilada quizá, ¿no? Eso, sintética, efectivamente. Me acuerdo, por ejemplo, de José Emilio Pacheco, porque dentro de los poetas que se relacionan con su obra del pasado hay una tipología especialmente curiosa, que es la de quienes se pasan toda la vida corrigiendo aquello que publicaron, estilo Juan Ramón. Bueno, pues alguien que lo hacía también sistemáticamente era el poeta mexicano José Emilio Pacheco, que lo que había publicado siguió republicándolo, corrigiéndolo sin descanso y lo corrigió hacia la destilación, como decía con mucha precisión Paula. Entonces, poemas que a lo mejor ocupaban 2 páginas terminaron reducidos casi a un aforismo, a 2 líneas. O sea, casi consiguió eso. Y me interesaba su teoría de la corrección, porque claro, hay gente que dice, bueno, si en el fondo un libro que hayas publicado ni siquiera es tuyo, o sea, ¿qué haces tú corrigiéndolo? O en el fondo pertenece a tu pasado, déjalo en paz, ¿no? Y ¿no hay acaso una idea sacralizante del pasado y de tu propia obra no sé, en impedirte a ti mismo corregirlo? Él decía de alguna manera que, bueno, que él creía en la poesía como palabra en el tiempo y que al fin y al cabo... bueno, pues corregir implica añadir capas de tiempo a un poema, las pasadas y las presentes, y que también al fin y al cabo él no era el mismo hombre. Y corregir un poema del pasado es discutir con el hombre que uno fue, es discutir con él. Entonces, bueno, ¿por qué no va a mantener uno esa discusión con quien uno fue, ¿no? A través de esa corrección? O sea, a mí no me gusta corregir mucho las obras del pasado, o los poemas del pasado, pero sencillamente porque quedaría atrapada como en esa neurosis y ya no podría, a lo mejor no podría escribir nunca más, pero es casi una decisión pragmática y de salud psiquiátrica. O sea, ideológicamente creo que tiene razón Pacheco, pero bueno, es poco práctico. Oye, ¿y tú guardas versiones anteriores de poemas tuyos? Es que pensando en lo que has dicho, claro, algunos poetas, como han ido llevando a cabo esos procesos de corrección de su propia obra, pues generan archivos inmensos de multitud de versiones distintas, a veces incluso de eso, de varias ediciones publicadas de su propia obra. ¿Tú guardas versiones? Yo no, yo lo extermino todo. Yo sí, pero los estudiosos de nada, obra no habrá pero nada guardo los de poder... muchos amigos, porque yo tengo amigos que con miedo a morirse o a que su ordenador falle, pues me van enviando manuscritos de su obra conforme va avanzando. Entonces sí que tengo muchos manuscritos de amigos que en el fondo trazan ese recorrido, o sea que en mis carpetas hay más testimonio de cómo ha evolucionado la obra de algunos amigos que de la mía propia. Existe lo que llaman los estudios genéticos, que es como una variante de la filología, como sabes, Paula, que se encargan de ver cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, un manuscrito, y que hacen ese tipo de estudios, pues se van a los archivos familiares o lo que sea y hacen esas comparativas. Hoy en día aparentemente no se puede hacer eso porque tenemos ordenadores y entonces si yo no he guardado los archivos anteriores ya está borrado todo, pero es mentira, hay informáticos que pueden rastrearlo, lo cual es mi peor pesadilla, o sea que alguien pueda encontrar el espantoso poema que escribiste de primera y encima lo rescata, vamos, me parece la idea del infierno, o sea, ojalá mueran todos esos informáticos, o bueno, pobrecitos, cambien de oficio ya. Que se vengan para el libro y se dejen ya de la informática. Filólogos del futuro harán arqueología en tus discos duros. ¡Oh, qué espanto! Bueno, la mía no, porque yo me cargaré el ordenador y además yo no existiré, pero bueno, que me parece una idea espantosa, ¿no? La de buscarle la basurilla. Sí, es un poco... Vista así es un poco terrible, la verdad es que sí. Pero claro, en Vallejo da gusto que alguien lo hiciera, porque en Vallejo vas... Claro, porque en cualquiera no, pero en Vallejo vas y ¿habéis visto los manuscritos tachados de Vallejo? Por ejemplo, yo aprendí una cosa, un truco maravilloso para corregir de Vallejo, es que Vallejo tachaba palabras y para corregir tendía a poner un antónimo. Una tendencia que yo le veo a los manuscritos, qué idea tan buena, y funcionaba muy bien el antónimo, y era como un truquillo que tenía, un truquillo de laboratorio muy básico. Tachaba y arriba el antónimo, y joder, qué bien funcionaba el antónimo. Pues bueno, eso puedes porque hay alguien que conservó el manuscrito y alguien que se ha encargado de mostrártelo. Pero bueno, eso es solo para Vallejo. Me encanta también lo que nos has contado de amigos que te hacen depositaria de sus trabajos, porque además me recuerda una cosa que describes en el poema, siempre recuerdo los poemas y luego los títulos,
mirar a través. Sí. Cuando dices que llevas muchas llaves contigo porque amigos han depositado su confianza en ti. Me he acordado de esa parte del poema cuando has contado esto de que, pues eso, de amigos que te hacen a ti de depositaria de su obra. Lo cual, oye, yo creo que... Llave y manuscrito, soy fiable, soy fiable. Es una cosa maravillosa. O peligrosísima, no se sabe. Bueno, claro, tienes tú la baza en la mano de hacer ese trabajo de archivo luego sobre la obra de los demás en caso de que sea conveniente. Oye, pues muchísimas gracias. Quiero ya abusar un poco y preguntarte si querrías contarnos algo, lo que se pueda contar, del poemario que está a punto de salir, de La bestia ideal. Pues... a ver qué cuento, porque ahora no está ni terminado. Imaginaros, estoy en ese momento de corrección de manuscrito final. Es un poco una pregunta un poco mal, porque es el llevarte a un terreno en el que tienes que hacer, o un poco es invitarte a que hagas justo aquello que hace unos minutos nos has dicho que no quieres hacer, que es imponer el marco teórico sobre... No, mira, en realidad, Paula, no es exactamente eso, porque yo como no romantizo el oficio de la escritura, a mí no me importa pensar sobre mis propios poemas. O sea, no soy de esas personas que dicen, no, un poeta no puede pensar sobre sus propios poemas. Pues mira, sí, ¿por qué no? Otra cosa es que yo crea que tengo la verdad sobre mis poemas, que eso es mentira. Y otra cosa es que yo crea que lo que os voy a decir incluso está dicho con buena intención, porque yo creo que muchas veces las personas que escribimos, con buena o mala voluntad, tendemos más trampas, precisamente quizás hasta nuestra voluntad disfrazar. No es aclarar, es esconder ciertas cosas, revelar otras, o sea, hay una manipulación consciente e inconsciente a la hora de hablar de la propia obra. Así que, pero sí, ¿por qué no vamos a hablar de la propia obra? Y no creo que una lectura teórica mía pueda enturbiar nada, o sea, un poema debería poder defenderse, y si no se defiende es que no lo vale. Así que no. Lo que sí que creo es que no debes imponerle un proyecto previo a la escritura. Una cosa es que tú, antes de escribir, de sentarte a escribir, digas, este es mi plan teórico, voy a empezar a escribir encajándolo ahí. Eso sí que me parece un error garrafal. Pero a posteriori, la glosa interpretación o malinterpretación de un poema, ¿por qué no va a hacerla un poeta siempre que no lo tome, nadie se lo tome en serio, ¿no? Yo no me acuerdo ya qué escritor era que decía algo así como nunca te fíes de lo que un escritor diga sobre su propia obra. Pero bueno, yo entiendo que va en la línea de lo que has dicho, pero también creo que puede ser muy interesante y muy revelador, independientemente de que, como tú has dicho, pueda considerarse la autoridad absoluta o no. Ni es la autoridad, puede ser mentira, entonces pero bueno. no le resta un valor que tiene que ver con eso, con la percepción propia que alguien pueda tener de su obra. A mí eso me interesa muchísimo, desde luego, el saber qué piensa la persona que es autora de un determinado libro sobre lo que ha escrito, más allá de lo que luego puedan venir 20 críticos a decir detrás. Pero otra cosa es que pueda decirte algo, porque me preguntas y como todavía no me he sentado, o sea, no quiero decirte algo, o sea, te puedo decir lo básico, pues son unos 50 poemas, se titula La bestia ideal, son todos poemas en prosa, por primera vez, y está constituido por 4 partes. La primera parte se titula Economía del don, que en realidad iba a ser el título original. Estaba dispuesta a venir a hacer una encuesta para saber quién votaba cuál, pero finalmente se ha quedado ya en La bestia ideal, así que no voy a preguntar, no, era el otro, o en realidad no me gusta ninguno, pues va a ser La bestia ideal. Aunque creo que el proyecto del libro tiene que ver con la idea de la economía del don, con la economía del don, de que... Bueno, no quiero explicarlo porque realmente lo voy a hacer con torpeza. En este momento no me siento como, no lo tengo articulado. Y luego hay una tercera parte que se titula Santiago, que son unos poemas que dentro del imaginario del resto del libro, bueno, pues la verdad que es el mismo, el imaginario es el mismo, pero sí que tienen un leitmotiv, hay un leitmotiv narrativo, que es un personaje, que ya veréis, tampoco lo quiero decir ahora, pero que sí que sé que es un personaje real, que
que forma parte de todo, atraviesa todos esos poemas, y el último es El nunca se acaba de los cuerpos, que son los poemas que he estado escribiendo en pandemia, como tanta gente, que ha sido un momento como muy productivo de, por lo menos, el primer confinamiento. He dicho pandemia, pero en realidad confinamiento. Fue un momento muy, muy productivo para mucha gente, quizá porque estábamos existencialmente arrinconados, y la combinación entre arrinconamiento existencial y tiempo libre pues fue brutal para muchísimas vocaciones y dedicaciones, a veces sentimentales, de todo tipo, ¿no? Así que esas son las partes, y no te puedo decir mucho más porque no me siento capaz en este momento. Paula. Bueno, pero vamos, yo me doy por satisfecha y me sirve un poco, me llama muchísimo la atención la idea de la economía del don, por cosas que me resuenan a mí también, o sea que deseando... Simplemente de la economía del don tendría como las dos variantes, las dos vertientes del sintagma. O sea, por un lado, cómo es la economía de aquellos que trabajan con el don, o sea, de los que trabajan con la vocación, en el mundo del arte, cuál es la existencia material de esas personas, pensemos en la existencia material de esas personas, o sea, forma parte de los poemas, y por otro lado está también la idea de que en el arte hay un intercambio que no depende del dinero, pero que sigue siendo una economía, porque es una economía simbólica. Entonces, ¿cómo funciona esa economía simbólica? Y que es una economía simbólica que es una economía del derroche. Es una economía del gasto y del derroche, y no una economía del ahorro y de la acumulación. Entonces, así funciona el arte, y así funcionaba la economía, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, porque en realidad es una economía existente en los nativoamericanos del norte de Estados Unidos. ¿Lo has escuchado alguna vez, Paula? Con el concepto del potlatch. Sí, exacto, es el potlatch. Sí. Bueno, pues igual que existía el potlatch, esa economía del don de los nativoamericanos de Estados Unidos, bueno, pues el arte tiene algo de eso. Me gusta mucho esa conexión. Así que es las dos cosas. ¿Cuál es la vida material de las personas que se dedican al arte? Y cómo funciona el arte como potlatch. Ay, qué chulo. Pues lo dicho, deseando leerlo. Pues muchísimas gracias. Gracias Erika. a todo el mundo por la paciencia, por venir, por escuchar, por las preguntas, por la invitación. Mil gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias a ti. Muchos de nosotros nos volveremos a ver mañana por la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras, donde tenemos la segunda sesión, que vamos a tener el lujo de contar con Erika de nuevo. Pues eso, en esa otra parte del seminario, que lo que intenta es pues tender un puente hacia personas que están más metidas en el ámbito académico. Javier, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Erika. Oye, y encantado de que hayas estado, deseando escucharte mañana, tu ponencia. También avisar de que la semana que viene tenemos a Vicente Mora, aquí en este mismo formato. Te están mandando desde aquí, la gente que está conectada, te están mandando felicitaciones, enhorabuena y besos para todo el mundo. Sí. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Paula.